Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. En este vídeo voy a explicar una breve sustentación de lo que es un CRUD en Laravel. Muy sencillo, vamos a estar realizando un filtro. Para este caso en particular voy a realizar el filtro a través del campo cédula, que posteriormente les estaré mostrando cuáles son cada uno de esos atributos contenidos en la tabla persona. Muy bien, para iniciar, pues ya yo tengo encendido Sham para trabajar local. Tengo Sublime Text abierto y el navegador. Esta es la vista principal que encontraremos al ejecutar este proyecto. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí tengo abierto el archivo .m, que es el que nos va a permitir pues editar esos datos o ingresar los datos para la conexión, en este caso a la base de datos. Para este caso yo voy a llamar a la base de datos db-bi y cada uno lo va a adaptar de acuerdo al nombre que le ponga a su base de datos. Para este caso yo tengo como usuario root y no tengo una contraseña. Copiaré esto. Voy a ir a phpMyAdmin y muy bien, voy a crear una nueva base de datos. Pego el nombre y yo utilizaré para este caso de Charles, utilizaré el UTF-8 general CI. Creamos nuestra base de datos. Muy bien, ya que tenemos todo creado, toda la base de datos creada, cerramos el punto en. Para este caso ya yo tengo creada una migración, la cual la podemos encontrar aquí en el paquete database migrations, y aquí está la migración. Estos son los campos que estaremos utilizando. Para este caso en particular, los campos que estaremos utilizando en la tabla persona sería cédula, el nombre, primer apellido, segundo apellido, un email, número de celular, dirección y el sexo. Pues en este caso yo cada uno les he puesto con máximo de caracteres de 100. Luego que ya tenemos configurada la migración, pues nos vamos al CMD, en este caso de Windows. Bueno, yo tengo iniciado ya PHP Artisan Server, lo voy a cancelar por un momento y voy a ejecutar la migración. La migración se ejecuta de la siguiente manera. PHP Artisan Migrate. Si todo ha salido bien, como nos podemos dar cuenta, nuevamente levantamos el servidor. Y listo, arrancamos nuestro proyecto. Al recargar acá, recargar normalmente. Muy bien. Aquí tenemos pues un link que nos permitirá ir a lo que es la creación de una nueva persona. Esta sería la vista que estaremos usando para la creación de una nueva persona. En el botón listar personas encontraremos algo como esto. Aquí se mostrarán los datos que vienen de la base de datos, valga la redundancia, de cada una de las personas registradas en la tabla personas. Este campo lo estaremos usando para filtrar en esta misma tabla, pero a través del atributo o campo cédula. Como el botón buscar, si queremos buscarlo, presionamos acá, pero para este caso lo he programado para que mientras estamos escribiendo vaya arrojando los resultados. Bien, estas serían las dos vistas principales, el create y el index. Más adelante estaremos viendo lo que son el update, el store para registrarlo, lo veremos en el controlador, la vista edit, la vista show para mostrar. Muy bien.
Ya tenemos la migración creada, todas las tablas están funcionando bien. Lo siguiente sería crear el controlador. Ya en este caso tengo creado el controlador y lo he llamado, lo encontramos en la carpeta app, http, controllers. Yo he creado un controlador de tipo resource o RESTful, como lo encontraría en la documentación oficial del Laravel. Para la realización de la creación de un controlador de tipo REST, simplemente utilizaríamos acá en el CMD PHP Artisan make el tipo es, o lo que vamos a crear es un controlador, por lo tanto ponemos controller seguido del nombre del controlador y como último parámetro -r para que nos cree un controlador de tipo recurso. Bien, de igual manera, al tener ya creado nuestro controlador, también debemos crear un modelo, el que vamos a utilizar, el que nos va a permitir conectarnos a la tabla que tenemos en la base de datos. Este modelo se crea de la siguiente manera. Entonces sería PHP Artisan make model. Le ponemos el nombre del modelo. Para este caso yo le puse persona, seguido del último parámetro -m para que me cree la migración. Ese fue el paso que hice para crear el modelo junto con su migración. Al crearse el modelo lo encontraremos aquí en la carpeta app y aquí tenemos, muy bien. En este caso yo he declarado de tipo protegido el nombre de la tabla, los campos que son fileable, los que voy a permitir o los que le daremos permiso para que sean fileable. Muy bien, aquí tenemos un método que es el que me va a permitir retornar de acuerdo al parámetro de la vista, filtrar en la tabla. Este será el parámetro que usé. De esta manera llamé al método en el modelo. Bien, esto sería todo acá lo que tenemos en el modelo, cada uno de los campos y atributos de la tabla persona, como podemos ver acá. Bien, luego que tenemos todo eso configurado, acá tenemos el controlador. Lo primero que debemos hacer, como vamos a utilizar el modelo, sería usar el modelo, en este caso es persona. Tenemos el método index, el método create, el store, show, edit, update y destroy para eliminar. Y acá tenemos el método, la acción que nos va a permitir mostrar en la vista el resultado de acuerdo al campo que estamos pasando, como les mostré anteriormente. Muy bien. En el caso del create, solamente estoy mostrando la vista de crear esta vista. Están cada uno de los campos. Estas vistas las encontramos en el paquete resource, views. Yo le he llamado una carpeta personas y aquí tenemos create. Este es puro HTML. También tenemos, como es común en Laravel, trabajar con formularios. Laravel genera un token y tiene unos métodos definidos propios de Laravel. Para este caso necesitamos crear en los formularios, pero en este caso vamos a almacenar una persona y le deberíamos agregar la directiva CSRF para que genere el token. Es decir, es algo como un permiso de seguridad para poder llevar a cabo el registro. Otra directiva que nos permite Laravel es el método old. Lo que quiere decir este método old es que si nosotros presionamos en el botón registrar y algo sucede, nos redireccionará a esta misma página, pero los no se borrarán.
de los campos de texto. Muy bien. En este caso acá estoy validando con un poco de JavaScript que el valor que se ha ingresado ahí sea numérico. A cada uno de los campos le he puesto required o required porque me gusta validar mucho del lado de la vista. Me gusta siempre validar del lado de la vista, del front end. Muy bien. En este caso tengo un poco de JavaScript para que cuando intentemos acceder al registro, al presionar el botón registrar, acceder al controlador, y si algo sucede, nos redireccionará nuevamente a esta misma vista, pero yo en este caso capturo el valor del campo sexo y lo paso por JavaScript, ya que tenemos un select, ya este input de tipo select. Entonces yo lo que hago es que le pongo un ID y le paso como valor lo que viene en el old. Muy bien, esta sería la vista create. Simplemente en el controlador lo que vamos a mostrar es esa vista, vamos a retornar a la vista. Acá tenemos el método store, que es el que nos va a permitir almacenar en la base de datos. Para este caso, yo he utilizado las validaciones no en el mismo controlador, sino que me he valido de un form request, el que nos permite validar y autorizar. Aquí tenemos todas las reglas de validaciones. Para este caso yo he utilizado que la cédula sea integer requerida. Podemos notar todos los campos son requeridos y de acuerdo a su naturaleza, en este caso email es de tipo email, apellido de tipo string y así sucesivamente de acuerdo a cada una de las necesidades en las que se deben tener en cuenta. Lo que hago es llamar en el controlador, lo uso, vamos acá, para crear un form request. En el CMD debemos escribir el código PHP artisan make. Estamos diciendo, oye, artisan, créame un request y se va a llamar, aquí le ponemos el nombre que le queramos poner. Yo en este caso le puse store persona request. Ustedes le ponen el nombre que deseen, como gusten. Lo que nos va a permitir este request es validar, como les mencioné anteriormente, y tener todo un poco separado, pues es una de las cosas, una de las ventajas del Laravel. Acá tenemos, si esos campos, es decir, si las validaciones se llevaron a cabo y se cumplen todos los requisitos que declaramos en la regla, entonces este método store nos permitirá almacenar. Para este caso yo lo que hago es pasar el request all porque se supone que ya viene validado y que ya vienen los datos cargados en el request. Con el método all lo que estamos diciendo es que todos los valores que vienen en el request. Muy bien, aquí tenemos una referencia a persona, el método estático create que nos va a permitir crear a esa persona. Lo que hago acá seguidamente es validar si se llevó a cabo el registro, que me devuelva a la misma vista create, pero que me lleve un valor o un mensaje diciéndome que la persona fue guardada correctamente. De lo contrario, no se pudo guardar esta persona. Más adelante estaremos probando las funcionalidades en las vistas. Otro método es el show, que este método lo que nos va a permitir es mostrar el recurso. Una de las ventajas que tenemos con Resource y directamente con Laravel es que en este método normalmente aquí viene un ID, es decir, el recurso lo vamos a identificar por ID, pero en este caso
estamos utilizando el objeto persona o el modelo persona. Simplemente lo que hago es retornarlo en la vista show para mostrarlo, para mostrar un poco más. Como retornamos la variable persona en singular, de igual manera acá la llamamos en singular, creamos esta directiva y accedemos a cada uno de los atributos como podemos ver aquí. ¿Listo? Al tener todos estos campos en la vista, también aparecerá un botón editar que debe llevar esta URI o esta ruta. Lo que le estamos diciendo es que ahora nos va a redireccionar a la vista edit, donde vamos a poder editar o modificar los datos de esta persona. Esto de acuerdo a la documentación que tenemos en Laravel. En la página oficial de Laravel. Muy bien, esta sería la vista show. Solamente mostrar la persona, todos sus datos completos. Al presionar en esa vista, entonces nos lleva a la vista edit, que para este caso sería la misma del create, porque realmente son los mismos datos. O sea, al irnos acá al controlador, en el método edit lo que nos va a permitir es retornar a la vista edit. De igual manera le estamos pasando como parámetro o como recurso la persona, esa misma persona. Es decir, esto es un implicit bind donde el modelo, que en este caso instancia persona, permanece, es decir, permanece constante y lo podemos acceder a él. Listo, entonces retornamos a la vista edit, como les mencionaba. Aquí se van a cargar una diferencia con la vista create, es que ya ahora declaramos, primero el método debe ser put, propio del Laravel, y lógicamente CSRF, porque es un formulario, para que nos genere un token. Otra característica es que en el action ya estaríamos pasando carpeta personas, hacer referencia, y el recurso, que para este caso siempre va a ser el ID. Algunos utilizan el slug, que es muy bueno, con el implicit bind. Es una herramienta muy buena que nos provee el Laravel. En cada uno de los campos, de los inputs, con el atributo value, le pasamos cada uno de los valores y atributos que vienen en persona. Así obtendremos los datos de esa persona actualmente. Y acá tenemos los botones guardar cambios. Acá tenemos con respecto a las validaciones, es decir, si en el caso del store, por ejemplo, estos datos que tenemos acá los capturamos de la siguiente manera. Revisamos si realmente hay una sesión y que existe un mensaje de ser así, entonces creamos una alerta que nos muestre el mensaje que viene desde el controlador. Todos sabemos que si se llevó a cabo será guardado correctamente, de lo contrario no se pudo guardar esta persona. Muy bien. De igual manera cargamos también en el select o el combo, le llaman muchos, lo que viene por un valor en esa persona actual. Es algo muy sencillo. Luego que estamos en la vista edit, esta nos va a llevar a la vista, al método, a la acción de update, que nos va a permitir actualizar esos campos, esos cambios, las modificaciones en la base de datos. Muy bien. Esto sería todas las vistas y el controlador. Tenemos el método index, que nos va a retornar todas las personas registradas en la tabla de la base de datos. ¿Cómo podemos obtener todas esas personas? Pues declaramos como primero usarlo, llamar al método estático all
de Laravel, que lo que nos permite, o de Eloquent, que nos permite obtener todas las personas registradas en esa tabla. Y como vemos, retornamos la vista, es decir, que nos lleva a la vista index, pero con los valores, es decir, con todas las personas. Para llevar esos valores a la vista utilizamos este método compact y le pasamos este mismo nombre, debe ser el mismo que tenemos acá. Pero notemos que acá ya no hay que ponerle el valor o el signo de dólar. Muy bien. Esto sería todo. Show nos va a permitir simplemente retornar a la vista con esa persona. Editar es de la vista de edit, donde se cargarán los datos de esa persona actual. El update nos va a permitir actualizar a la persona actual. Yo acá lo he declarado que la persona lo que viene por parámetro, la persona que viene, que sea fileable todo excepto el ID. El método 6 nos va a permitir actualizar. Si se llevó a cabo la actualización correctamente, retornaremos el mensaje persona actualizada correctamente. De lo contrario, no se pudo actualizar esta persona. El método destroy es para eliminar un recurso, es decir, para eliminar una persona. Es muy sencillo. Simplemente le decimos que si la persona con el método delete o delete y nos redireccione al index, donde veremos que realmente la eliminación se llevó a cabo correctamente, pues lógicamente ya ese recurso, esa persona no estará en la tabla del index, de la vista index. Acá tenemos el método byParent. Este método, sí o sí, para funcionar, debe venir por Ajax, desde la vista, desde la vista. Verificamos, esto es una de las ventajas que tiene Laravel, podemos verificar, oye, si el request, es decir, si la solicitud viene por Ajax, lo que vas a hacer es que guardar en una variable persona, miren, el método getPersonaBit o byParent, que lo llame así en el modelo persona, en donde está acá. De igual manera, este método recibe un parámetro y le decimos, retórname a la persona donde cédula es igual al valor que viene por el parámetro, el primero que encuentres. Nos lo retorna, el controlador lo toma y verificamos si realmente existe esta persona, retornamos este string. Yo lo hice de esta manera, algunos lo hacen de otras maneras. Hay casos donde ya utilizan plugins de Bootstrap, los data tables, pues que ya no buscarían directamente en la base de datos, sino que en la tabla que se carga en la vista, y realmente es una ventaja porque no estamos o no accedemos tanto a la base de datos. Pero en este caso yo lo hice de la siguiente manera. Retorno esta vista que lógicamente al capturarlo allá en la vista con Ajax, al tomar este request o esta respuesta en la vista, lo pintaría en el navegador. Estamos diciendo que en el campo la fila, creamos una columna, la primera columna que será la persona ID, segunda columna la cédula, tercera persona los nombres, cuarta columna apellido 1, quinta apellido 2. Para este caso solamente he cargado esto, solamente no cargué ni teléfono, nada de eso. Muy bien. Y seguidamente en otra columna un enlace que me va a permitir mostrar más acerca de este o de esta persona. Entonces ya al redireccionarnos a la vista show, entonces sí encontraremos los otros campos o atributos de esta persona, lo que sería el teléfono, la dirección y el sexo. Si esta persona, es decir, si no encontró esta persona, entonces nos retorna un string que no he podido encontrar a esta persona. Muy bien, este es el método del controlador. Ahora, para definir o registrar este método, debemos irnos
a paquete routes web. Muy bien. Como nosotros creamos un controlador de tipo resource, de esta manera podemos nosotros registrarlo dentro de las rutas. Como podemos ver acá, personas, le puse nombre personas y el controlador persona de tipo resource. Muy bien, al acudir a la documentación de Laravel nos podemos dar cuenta que lo recomendable es que si aparte de los métodos que ya trae el controlador REST, la documentación nos dice que debemos declarar algún otro o algún método agregado que vayamos a agregar aparte de los que ya están. Debemos crearlo primero antes de declarar el controlador de tipo resource. Como podemos dar cuenta, yo lo he llamado buscar la ruta de tipo get, un parámetro. De esta manera se declaran los parámetros. Va a acceder al controlador persona controller y va a acceder al método by parent, este que tenemos acá. Muy bien, de esta manera registramos nuestras rutas en este archivo web, contenido en la carpeta routes y el archivo es web.php. Muy bien. Ahora verifiquemos cómo traemos estos datos del lado de la vista. Vamos a resource, views, personas. En el index, que es donde tengo la tabla, me va a mostrar a las personas registradas. Tenemos el campo para buscar. En este caso en particular yo lo buscaré por cédula. Muy bien. Tenemos acá el lado de jQuery JavaScript. Bueno, primero le puse al campo o al input. Validé con JavaScript de que sea de tipo entero, es decir, un numérico. El ID le puse txt de igual manera el name. Input de tipo search, es decir, de tipo búsqueda. Y un botón para buscar. Lo puse de tipo button. Muy bien. En el primer método que encontraremos acá debajo, este lanza el evento mientras estás escribiendo o presionas la tecla y la levantas, se ejecuta el evento, lanza el evento. Del txt le preguntamos a través de jQuery o jQuery que si el curso viene del ID, es decir, del input txt, cargo el valor que viene de allí de ese txt en una variable para, verifico si hay valor en esa variable. Tengo también, lo he dividido por secciones. En este caso tengo un tbody llamado default, que es el que se va a cargar por defecto, por default al ingresar a la vista. Lo que hago es que si ya hay algún valor en el parámetro, es decir, en la caja de texto, yo oculto esa tabla, es decir, ese tbody que está actualmente. Seguido, a través del método get, accedo a la ruta que creamos anteriormente, la que registramos, que la llamamos buscar, seguido de barra inclinada y el valor. Esto nos crea una función donde nos trae desde el controlador, como lo vimos anteriormente, una respuesta. Si la respuesta, es decir, si realmente vienen valores, hay una respuesta correcta, entonces tenemos otro tbody que sería el cuerpo, esta parte de acá, un ID. Mostraríamos en pantalla o en el navegador, lo estaría pintando
lo que estamos retornando desde el controlador. Primero limpiamos que todo esté, es decir, vacío, y pintamos la respuesta. De lo contrario, si no hay nada, mostramos el default y el cuerpo lo ocultamos, es decir, lo dejamos vacío. Esto al entrar y si hay un valor en la variable param. Si aquí no hay nada, entonces cuerpo lo ocultamos, es decir, queda vacío en blanco sin valores, y default lo mostramos. Y si no, mostramos una alerta, yo en este caso la llamé alerta, un spam, aquí debajo de la caja de texto, y que me muestre el mensaje, por favor ingrese un número de cédula. Este sería el evento para el keyword, es decir, para mientras escribimos en la caja de texto, y este si presionamos el botón, buscar, que encontramos acá. Muy bien, esto sería todo. De esta manera creé el filtro. Es algo realmente muy sencillo. Ahora probemos, vamos a registrar, voy a registrar una nueva persona. Cualquier letra, cualquier número de prueba. Un nombre vamos a llamarlo Juan. Apellido, un segundo apellido, Díaz. Un email, vamos a llamarlo por ejemplo juan@gmail.com. Número de celular 3. La dirección Sincelejo. Y el sexo masculino. Muy bien, registramos. Está cargando. Nos muestra el mensaje de que la persona fue guardada correctamente. Presionamos en el botón listar, nos lleva al index. Entonces al presionar en ver más, nos redirecciona a la vista show que vemos allá y ya nos muestra más detalles de esa persona. Al presionar el botón editar en esta vista, nos va a redireccionar a la vista edit, donde encontramos el formulario, y aquí podemos editar los campos. Por ejemplo, aquí voy a agregar después el 6, guardo los cambios, dice que la persona se actualizó correctamente. Muy bien, listo la persona, y vemos la tabla que llevaron a la actualización correctamente. Para verificar y ver que el filtro nos está funcionando, miremos, entonces ingresemos. Mientras estamos ingresando un valor que no está allá en la tabla de la base de datos, miremos, dicen, no hemos podido encontrar a esta persona. Pero cuando ya llegamos al valor que sí existe, mire que nos muestra a esa persona. Le damos en ver más y de igual manera tenemos más detalles de esa persona. De igual manera, mientras lo escribes o si quieres presiona, haces clic en buscar y da lo mismo. Esto sería todo para buscar y filtrar por un campo. Y en este caso en particular filtré por el campo cédula. Muchas gracias y esto ha sido todo. Dios les bendiga. Nunca olviden que al principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bendiciones.